Ahora vamos a hablar de algo que es bastante importante. ¿Por qué la izquierda no? ¿Por qué la izquierda no es una alternativa siquiera viable para hacer un gobierno en nuestro país? De hecho, ya hemos sido gobernados por izquierdistas en distintos momentos de nuestra historia, a pesar de que el florazo de los de izquierda es los 200 años de república, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente, hay que recordar que hubo gente de izquierda dentro de la aplicación de los gobiernos mucho antes incluso de Velasco Belaúnde, Alan García Fujimori, que es básicamente lo que se viene citando. Un ejemplo, entre tantos, está Billinghurst, quien gobernó con políticas de izquierda. Sin embargo, esa izquierda no fue lo suficientemente radical como para poder hacer tanto daño. Pero el problema de la República fue que todos se avivaron y hubo una enorme corrupción, al punto en que también a nuestro héroe nacional, Andrés Avelino Cáceres, se lo tachó de corrupto en su momento. Hay que recordar también alguna entrevista en la cual, cuando hablaron César Hildebrand y también Andauro Humala hace muchos años atrás sobre el tema de etnocacerismo, Hildebrand contrapuso esta corriente ideológica medio extraña con el tema del Cáceres héroe o el Cáceres corrupto luego de haber sido presidente de nuestro país o dentro del ejercicio. Ese es solamente un ejemplo. No nos vamos a centrar en que si fue o no corrupto realmente, en revisar la historia para estos casos. Lo cierto es que hubo presencia del tema izquierdo. Sin embargo, me dirán, bueno, pero le malograron la elección a Víctor Raúl Haya de la Torre con un APRA revolucionario, un APRA mucho más de izquierda de lo que es hoy en día. De hecho, el tema de izquierda tiene para mucho rato si es que vamos a hablar de este asunto. Así que nos vamos a centrar en lo que es básico, simplemente tema de manual. La izquierda, fuera de la experiencia empírica que hay a través de distintos gobiernos en distintos países, solamente ha sabido hacer daño. Entonces algunos van a salir a decir, como siempre, pero China es un país socialista, otros dicen comunista, pero mira que bien le va, etcétera, etcétera. Claro, se olvidan de la época de Mao Zedong, en la cual China terminó siendo un país absolutamente empobrecido, literalmente paria, con una pobreza extrema y con cientos de millones de fallecidos producto de las políticas comunistas aplicadas por Mao cuando gobernó ese país como un totalitario. El asunto está en que esto se tuvo que revertir, pero el espíritu y la base china, siendo imperialista, se mantuvo. Dentro de lo que se viene haciendo ya no se maneja el maoísmo, se maneja una suerte de Estado comunista sin ser netamente comunista, pero han separado abiertamente algo, el tema económico. Con el tema económico aplicando un capitalismo, lo cual es una antítesis de lo que viene a proponer el comunismo y el socialismo, han podido levantarse económicamente, con una tasa de crecimiento bastante exponencial en su primera etapa y luego como una especie de mantenimiento en la segunda y en la tercera, ya aplicando juegos geopolíticos mucho más interesantes dentro de lo que viene a ser este tipo de esquemas. Pero el detalle está aquí, en que el izquierdista jamás va a aceptar la aplicación del capitalismo porque lo que viene de izquierda viene con un modelo incluido. Y por lo tanto el tema del capitalismo es algo total y absolutamente antagónico para ellos. Lo que pasa es que el izquierdista siempre va a buscar que abusar del desconocimiento de la gente, número uno, y número dos, va a hablar todo, interpretar todo, explicar todo y rebatir todo desde el punto de su propia ideología, no desde lo que sucede en la realidad. Y esa es la premisa principal del izquierdista cuando entra en debate, entra en una conversación dialéctica o prontamente lo único que hace es repetir cualquier cosa en cualquier debate, en cualquier lugar, en cualquier discurso. Caso Noblecilla, por ejemplo, ¿no? Y caso otros más que vienen hablando y han hablado, como Pedro Castillo, que fue, digamos, el menos instruido de ellos. Sin embargo, existen otros más que vienen hablando y diciendo cosas en redes sociales, en distintas plazas, etc.
Y de ellos, pues sin tratar de mencionarlos ahora, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Cualquier cosa que digan que parezca coherente tiene bases no solamente ideológicas, sino también sociales. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo en la educación nos han introducido la idea de que para todos tiene que ser igual. Y que el rico, básicamente económicamente hablando rico, es una mala persona porque no comparte lo que tiene. Pero nadie se preguntó en su momento, ni nadie nos lo dijo, siendo niños, ¿por qué tendría que hacerlo? Si es su derecho a hacer lo que quiera con su dinero, que creo que es lo que cualquiera de nosotros podría postular en el momento en que alguien nos diga, oye, ¿por qué no das tanta plata? O ¿por qué tal o cual cosa en algún determinado momento? Vamos a hablar del tema solidaridad, que es empatía y solidaridad, lo que están citando los políticos o politiqueros de izquierda en este momento. ¿Qué tiene que ver la solidaridad, que es algo voluntario, con un tema que tenga que ver con la ideología o con las políticas de Estado de un país? No tiene nada que ver. Y esto tiene que ver básicamente con la ideología, que dentro de lo, digamos, más elemental de la propia ideología marxista, uno no puede ser dueño de lo que tiene. El Estado, de todas maneras, es regente de tu propia propiedad, aunque suene redundante. El tema es, si tal o cual no tiene, tenga o no tenga, porque ustedes saben que los estados que han aplicado un socialismo radical o a ultranza o han tratado de llegar al comunismo, pues simplemente reparten lo que sea, aplicando la corrupción o el más abusivo uso de la fuerza para poder obtenerlo. Y esto no es un tema del pasado. Viene ocurriendo en España con el tema de los ocupas. Por ejemplo, hay gente que tiene 1, 2, 3 propiedades y si no la habita y cualquier persona se mete a la casa, se puede quedar con esa propiedad sin pagar nada. No solamente se trata de que te puedan, entre comillas, obligar a que le alquiles a un precio social. No. Se quedan con el predio y uno, como propietario, sigue pagando el autovalúo, sigue pagando los servicios que tenga contratados, etcétera, a personas que se han apropiado de tu vivienda. Y esto está defendido de forma constitucional en España. No lo puedes judicializar porque terminas perdiendo. Hay gente que tiene más de 3 o 4 años sin su propiedad en sus manos, sino está con gente adentro. Por eso es que hay organizaciones privadas que se están dedicando a retirar ocupas de una manera, entre comillas, amable. Pero si no se judicializa y de inmediato se procede, no pasó nada. Sin embargo, ¿por qué la Constitución tiene que defender ese tipo de irrupción en tu propiedad? ¿Qué pasaría en nuestro país si eso ocurre? Eso es una invasión. Y es algo que no ocurría en países del primer mundo. ¿Han visto algún caso de invasión en Estados Unidos, Alemania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, etcétera? No existe la invasión en esos países. No hay forma. Y alguno me dirá, bueno, en Holanda, bueno, que Países Bajos, Neerlandia, como quieran llamarle, hay que ser más precisos, Países Bajos sería la denominación, se podía ocupar algún lugar y reclamarlo como propio. No es tan sencillo como parece. Primero hay que demostrar que ese lugar ya no tiene propietario, no tiene un uso de determinada cantidad de años, lo mismo que aquí en el Perú. Porque uno puede demostrar la propiedad, esto viene hace muchos años, que esa propiedad no tiene dueño, nadie la ha reclamado, y si yo la habito 30 años puedo demostrar que la puedo tener, la puedo mantener y pasa a ser mía después de un largo y engorroso trámite. Pero eso no es ni siquiera un derecho. Los izquierdistas nos tratan de hacer ver que la vivienda es un derecho. Y no lo es. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho al libre tránsito, al libre credo, a la educación, a la salud, pero no tenemos un derecho a la vivienda. Que se hayan dado planes sociales a lo largo del tiempo para tener viviendas más económicas, que se pueda tener acceso de repente a un concurso de vivienda, es una cosa totalmente distinta. Si no, tampoco el FONAVI no hubiera existido. Pero el tema pasa por precisamente la aplicación fallida de políticas de izquierda para que todo esto dentro del populismo de los políticos de turno, esto parezca un derecho. Pero no lo es. Entonces la pregunta es, si no lo debería de ser,
No, no lo debería de ser. Primero porque esto generaría un sobrecosto para el Estado. Y el Estado no puede andar regalando dinero. El Estado en realidad es una base sobre la cual nosotros podemos desarrollarnos, sobre la cual el país se puede desarrollar, sobre la cual el país puede desarrollar políticas de largo plazo y de corto plazo que tengan que ver con que nos brinden la estabilidad aparentemente suficiente, porque no puede ser exactamente igual para todos, para que podamos trabajar, vivir, convivir, hacer empresa, etcétera, y también para que vengan capitales del extranjero a invertir. Todo esto genera una cierta cantidad de riqueza, calidad de vida, y depende también para nosotros como sociedad, como ciudadanía, de hacer cosas interesantes que permitan que esto se siga desarrollando. Un estado en el cual nos den todo, lo único que va a gestar es una generación de vagos. Y algunas personas seguirán trabajando. Pero el hecho de que, por ejemplo, yo trabaje mucho y gane, digamos, 2.000 soles mensuales, que ya quisiera ganarlos, y que aparezca otra persona que no hace mucho o que no gana y que de repente aplica a un derecho X, gane igual o más que yo, no es justo. Pero tampoco no es justo que de repente apliquen el concepto de plusvalía para ciertas cosas y haya gente que se lleve la plata y al final no pase nada. Y no me refiero a la plusvalía del concepto económico que te enseñan, sino a la plusvalía marxista que está dentro del manual. ¿Por qué la izquierda no debe de gobernar? Porque la izquierda te sale con el tema del cambio de constitución. Y el cambio de constitución no es otra forma más diplomática en estos tiempos de validar una dictadura. Porque hay un principio básico que el izquierdista nunca te lo dice. Ellos no son democráticos. Basta con leer su manual de marxismo y después la ampliación al marxismo-leninismo y a otros derivados, que básicamente la democracia para ellos en realidad tiene el nombre de nueva democracia, que es el idem o lo mismo que la dictadura del proletariado. Una dictadura de proletariado. Para ellos esa es la democracia. No es el soporte social, político y estatal con el cual se vive, se convive y se desarrolla un ser humano y toda la sociedad de un país. Ellos nos mienten en la cara todo el tiempo y se burlan, precisamente porque para un marxista, peor para un marxista-leninista y derivados, nosotros no entendemos las cosas y pobrecitos nos tienen que enseñar y nos tienen que imponer lo que a ellos les parece. Por eso es que también este movimiento de izquierda básicamente ideológico, aunque ellos te digan una cosa totalmente diferente, arremete y trata de imponerse a cualquier cosa. Ellos le llaman a esto la guerra de los 1000 años, porque el fin justifica los medios para ellos. No importa lo que pase, ni las consecuencias. La cosa es que alguien tome el poder en algún momento y no lo deje. Ese es el problema con ellos. Mientras otras personas sean de centro, de derecha, de una derecha más conservadora, radical, como quiera que sea, siempre se sientan a dialogar, siempre buscan una negociación, ellos no. Ellos engañan, engatusan astutamente y buscan que definitivamente introducirse en nuestra mentalidad para que abracemos esa ideología y al final ellos terminen gobernando y dominando. El problema de la izquierda parte por esas premisas de la ideología, lo más básico, y también por el hecho que ellos se sienten absolutamente superiores. Si el marxismo ya se sentía muy superior, el marxismo-leninismo, que es la vertiente más poderosa en este momento a nivel mundial y que concilia con el tema del castrismo y también con toda la izquierda que hay en nuestro país, más la izquierda sudamericana de lo que viene a ser el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y también, aunque no lo crean, es gente que está detrás del progresismo, manipulando esta ideología, que también es una vertiente izquierdista que te lleva más rápido al comunismo, es una especie de camino al comunismo light. Resulta de que ellos se creen por encima de todo. Se creen por encima de lo que nosotros sabemos que es la democracia, por encima de nuestras leyes, por encima del orden social, por encima del orden judicial y también del orden constitucional. Por eso a ellos no les interesa ni escatiman esfuerzos en nada con tal de imponerse y nos vienen a engañar y lo han hecho en algún momento a través del terrorismo.
Y es también por eso que no existe terrorismo desde el lado de la derecha. Y tienen que inventar que la derecha es fascista o es nazi, porque no les queda otra cosa más para buscar que aborrezcan a su propio enemigo natural. Porque la diferencia que ellos tienen con la derecha básicamente es la libertad, el concepto de la democracia y también un modelo económico que la derecha jamás aplicaría. Pero ellos sí. ¿Por qué? ¿Porque ustedes acaso creen que vale la pena tener un gobierno con partido único? Que se reelija como en Cuba, por ejemplo, o como en Rusia pasó, y de alguna manera sigue pasando con Putin, que viene a ser básicamente una especie de modelo de neodictador en medio de todo lo que está sucediendo en ese país, gobernado por él hace más de 26 años. Me van a decir, pero estuvo Dmitry Medvedev. ¿Y quién es ahora Dmitry Medvedev? ¿Y por qué Putin estuvo detrás de él durante los años de gobierno de Medvedev y ya simplemente le valió madre y se siguió religiendo? Dirán, es un conservador, un ruso clásico, lo que ustedes quieran. De todas maneras, el señor es un autócrata. Ahora, el asunto de la izquierda en nuestro país es una izquierda anacrónica mucho más que la que tenemos en el mundo. Ahora, eso no quiere decir que vamos a decir nosotros, ok, que venga el modelo de afuera. Miren cómo está España. Miren lo que le pasó a Alemania después de Merkel. Está sobreendeudada con la Unión Europea. Tiene problemas energéticos. Es un país que todavía mantiene un estatus y lo va a seguir manteniendo probablemente, porque la zona europea termina salvando y salvaguardando a los estados que la componen. ¿Por qué creen que Grecia terminó fracasando y se hundió y se sumió por algunos años en un tema básicamente estructural económico? Porque gobernaron comunistas. Gente del Partido Comunista de Grecia terminó gobernando ese país y terminó hundiéndolo económicamente. Y entonces, ¿por qué creen que el izquierdista dijo, no, la socialdemocracia? Bueno, eso lo tuvo Alemania. ¿Por qué hablaron de socialdemocracia en Suecia, en Noruega, etcétera? Cuando en realidad no la hubo. Lo que ellos tuvieron fue un error, un fallido estado de bienestar, que es lo mismo que se ha vendido en España. Y España tiene un problema grande también con los préstamos que le ha dado a la Unión Europea, pero viene desarrollando economías con las cuales pueden seguir subsistiendo, teniendo un crecimiento, pero no es básicamente por tener economías que estén acorde con un avance de mercado. Estas cosas son inmediatas. ¿En qué se traduce? En impuestos sobre impuestos sobre impuestos y sobre impuestos que están destruyendo el sector privado y que tiene que ver también con una premisa básica de los países izquierdistas o de toda esta ideología, que todo tiene que ser Estado. Por eso es que principalmente, y dentro de este es uno de los principios del fascismo, la izquierda concilia directamente con el fascismo. Mussolini, admirador de Hitler, admirador también de Marx. Lo que trató de llegar, por ejemplo, el nazismo en su momento también, ya saliendo del fascismo, era una izquierda, un socialismo sin Marx. Eso es algo imposible. Si de hecho la izquierda sin Marx no existe, tampoco existe el marxismo, básicamente porque sus ideas son una utopía. Lamentablemente para los izquierdistas, aunque ellos sigan defendiendo las cosas como son. Al izquierdista solo le queda algunos recursos para poder hacerse prevalecer. Lo primero que hace, en distintos órdenes, pero básicamente lo primero que hace es colocar una idea base, una premisa para que toda la discusión termine redundando en esa premisa, porque lo va a repetir a lo largo de la discusión o de la entrevista. Pero después, si esto no le va funcionando bien, lo que tiene que hacer es ensuciar la pregunta, la respuesta o al invitado, terminar de descalificarlo a otro invitado o al entrevistador. Después de esto se va a victimizar. Y si no puede con la victimización, se va a burlar. Y si no se puede burlar, va a repetir un poco el guión hasta terminar pateando el tablero si es que ya no puede hacer absolutamente nada. Y esto sucede con izquierdistas en todo el mundo. En todo el mundo. Pero el detalle es que al final ellos nunca responden lo que se les pregunta, porque en realidad no están ni en la capacidad de responder las cosas, ni tampoco de interpretar las situaciones, porque como ya lo dije al principio, todo lo ve a través y desde la ideología que ellos tienen. No lo ven desde la realidad. Ellos no encuentran otras soluciones que no sean las que ellos tienen en su manual.
y en su modelo económico cuando se trata de economía. Cuando se trata de un tema social, son incapaces de reconocer cosas tan básicas como que tal o cual país son una dictadura, o como que tal o cual sujetos son dictadores, o como que a tal o cual país le fue muy mal económicamente con un gobierno de izquierda. Y comienzan a decir el bloqueo y las políticas de sanciones, etcétera. O comenzar a vestir de santo este país a través de los pecados de otros. Pero no es así la situación. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado que el que más grita tiene la razón y que también quien más se impone en una discusión aparentemente tiene también la razón, cuando muchas veces no la tiene. Un izquierdista por lo general dice cualquier cosa. Lo que pasa es que suena coherente y lo dicen con seguridad y mantienen un ritmo de discusión, y eso es algo que la gente tiene que aprender a hacer para poder descubrirlo en el discurso de quien sea, no solo de un izquierdista. Porque eso también lo utilizan los demás políticos, solo que el izquierdista es mucho más astuto y mejor preparado para aplicar ese tipo de discurso y esa modalidad para acabar con una discusión o no responder una pregunta o responderla a su manera y al mismo tiempo, colocar una idea, instalar una idea. Lo que pasa, regreso al principio, es que desde pequeños nos han instalado consignas en la cabeza que cuando un izquierdista la menciona en el momento de campaña, en un discurso, etcétera, nos suena muy bien y nos suena realmente bueno y nos suena que así tienen que ser las cosas y que alguien por fin nos dice lo que tiene que ser, pero en realidad nos está repitiendo algo que hemos escuchado desde pequeños, gracias a quienes, a la mayoría de nuestros profesores en el colegio y también a la mayoría de los profesores en tecnológicos, institutos y también universidades. ¿Y por qué? Porque son personas de izquierda. ¿Y por qué? Porque aplicaron el principio de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un politólogo, filósofo, político, comunista italiano que le encantó en sus años, entre comillas, de destierro a Mariátegui. Lo conoció personalmente y aprendió cómo corrigió a Marx en algunos puntos, en el sentido en que la forma de llegar a la gente con la ideología y de introducir la ideología y de cooptar más personas tenía que ser a través de la infiltración. Y Gramsci para eso fue un genio, aunque nosotros no lo califiquemos así porque una persona así solamente supo hacerle daño al mundo entero. Pero Mariátegui regresa al Perú, escribe los 7 ensayos de la realidad peruana y el capítulo más grueso, más grande, más completo, entre comillas, es el de la educación. Y desde allí nació un mariáteguismo duro que ha sido vanagloriado, seguido y trabajado por mucha gente de izquierda. Sin embargo, para varias personas que son analistas de este tema, incluyendo gente de izquierda, filósofos que tienen que ver con este asunto, el mariáteguismo caducó a fines de los 80 y ya no se puede expandir más. Simplemente caducó su manera de pensar, la visión que tuvo Mariátegui, y ahí quedó. Por eso es que cuando habla algún partido, como fue Perú Libre, como lo dice Cerrón, etcétera, marxista-leninista mariateguista, en realidad es un eufemismo, a menos que él siga siendo el izquierdista anacrónico que se demuestra ser, pero con un toque de mayor anacronismo dentro del espectro social actual de nuestra sociedad. Pero el detalle está en que, después de todo esto, los profesores terminaron siendo inducidos a través de la ideología en los centros de formación, a donde ellos fueron a aprender la pedagogía y la carrera, y después enseñarles a nuestros padres, a algunos de nuestros abuelos, y también a nosotros. Y hoy en día lo vienen haciendo también con nuestros hijos. Hay muchos profesores de izquierda que en lugar de ir a dar clases, comienzan a instalar el tema de la redistribución de la riqueza, la lucha de clases, el problema de clases para inducir a la lucha de clases, el tema de la desigualdad y un montón de cosas más que tiene que ver con el manual básico del marxismo. Aquí la idea es explicar por qué un izquierdista termina generando problemas cuando no existen, por qué un izquierdista quiere que todo sea Estado y que hoy en día te dicen, no, nosotros sí queremos la inversión de las empresas, etcétera, no tienen por qué tener miedo, cuando en realidad los empresarios la tienen más clara que nosotros. Ni bien entra un presidente de izquierda, los capitales se van.
¿Por qué? Porque se sabe lo que va a pasar. Además, lo que menos tiene que suceder para un tema de inversión y el crecimiento de un país es ser impredecible. Hay que tener estabilidad y que exista predictibilidad. Si no existen esas cosas, estamos en un problema muy grave. El problema del izquierdista es que ellos creen que la generación de la riqueza de un país la tiene para ellos, aunque no lo dicen ya ahora tanto así, la tiene el nuevo proletariado. Porque el proletariado vino a ser en la época antigua los hijos de los obreros, los trabajadores de las minas con la minería antigua, los hijos de los trabajadores de la época de la industrialización, etcétera, que hoy en día eso no existe. Lo que ellos están buscando es que creamos que tenemos que ganar mucha más plata, que el Estado tiene que ponerlo todo y que tienen que haber empresas estatales de todas formas. Nos venden el cuento de la industrialización cuando el Perú tuvo industrias, pero gracias al señor Velasco se fueron todas del Perú. Y después cuando se quiso volver a industrializar, bueno, lamentablemente el país estuvo destruido en la época de Belaúnde y Alan se encargó en su primer gobierno de destruirlo mucho más. ¿Y qué industrias va a haber? Lo único que se tuvo que hacer es privatizar un país y abrazar un modelo económico que ya resultaba exitoso en otros países. Por ejemplo, dos ejemplos para esto. Inglaterra, que estuvo manejada por los laboralistas mucho tiempo y después con Margaret Thatcher cambiaron el modelo económico y nuevamente volvió a ser potencia económica mundial. Lo mismo Chile con, Pinochet, que tiene muchas cosas negativas, que fue un militar que aplicó lo que tuvo que aplicar en materia económica y que muchos chilenos lo aplauden hasta el día de hoy, pero que nosotros todavía seguimos teniendo nuestras dudas porque no estamos a favor de la violencia ni de un uso indiscriminado de las armas para que se acallen voces que muy bien pueden demostrársele sus delitos y quedarse presos. No estamos a favor de la pena de muerte de ninguna manera, ni tampoco apoyamos. Las dictaduras en general son malas. Sin embargo, se privatizó en Chile con el paso del tiempo y se mejoró su economía al punto que estuvo muy cerca a considerarse internacionalmente un país desarrollado. Chile se va cayendo con algunos gobiernos socialistas posteriormente, pero ese es problema de ellos, un tema que podemos hablar después. La situación es que ellos creen que precisamente los trabajadores del Estado son los que generan la riqueza. ¡Qué mentira! ¿Por qué? Porque ¿quiénes les pagan a los trabajadores del Estado? Sino el propio Estado. ¿Y de dónde proviene el dinero del Estado? De la recaudación. ¿Y quiénes somos los que aportamos para que haya recaudación? Al final de cuentas, la figura se mantiene de alguna manera porque tenemos un Estado regular. Pero si tuviéramos un Estado como el que tuvo Alan García, un Estado como el que ha tenido Bolivia con Evo Morales, un Estado como el venezolano que fue mucho más grande, ¿ustedes creen que seguiríamos creciendo económicamente aún así a un 3%? Sería literalmente imposible. No se podría. El país se vendría abajo. Y no solamente esto es keynesianismo, un modelo económico, sino que tiene que ver con el modelo de izquierda que es un poco más oscuro que el keynesianismo. Entonces la izquierda no nos trae ninguna opción ni posibilidad de crecer, de una igualdad para ellos, como lo dicen. Es que la verdad no se trata de que haya igualdad, se trata de que haya mejores condiciones en nuestro país para que todos tengamos más oportunidad de triunfar. El capítulo económico no tiene nada que ver con un tema de pobreza en nuestro país. Ellos dicen, el esquema va para arriba y nosotros somos horizontales. Claro, si no tengo un esquema para arriba, ¿para dónde crezco? Si tengo un esquema horizontal, nunca voy a salir de ahí, que es lo que proponen ellos. Ahora dirán, no, es que el rico es más rico. Mentira. El que propone mejor las cosas en sus negocios, el que sabe más del tema, es el que lo consigue. Entonces me dirán, bueno, tú vienes con tus problemas, te quejas, dices cosas, etcétera. Es un derechista que al final, primero no soy derechista. Segundo, el tema tiene que ver directamente con otro asunto. Tiene que ver con un asunto en el que con eso te tratan de descalificar los izquierdistas. Y esa no es la idea. La idea es defender lo que es justo, lo que tiene que ser en realidad una apertura plural para todos. No un tema de que tú eres derechista y defiendes el capitalismo. Es que el capitalismo hasta ahora es el mejor sistema económico para todos, tanto así que China lo aplicó y se superó. Y otros países lo mismo. Entonces no se trata de que porque yo soy pobre económicamente y me quejo, no me quejo en realidad. Si yo demuestro, por ejemplo, la realidad que estoy viviendo es una cosa distinta, pero yo no me puedo quejar de un sistema que a varios amigos míos y a mucha gente que yo le he visto muy mal,
hoy los tenga arriba económicamente disfrutando de otro tipo de vida. Lo que pasa es que el izquierdista, por naturaleza, es envidioso y trata de manejarnos a través de esa envidia, generando un resentimiento inútil, insípido y además estéril en toda la ciudadanía. Y nos hacen creer a través de sus ideas que estamos equivocados, cuando no tiene por qué ser así. El éxito de tal o cual persona tiene que ver también con sus decisiones, sus capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente porque hay un sistema económico, porque ese sistema está. Y si yo emprendo algo y me va mal, pasaron circunstancias, pasaron malas decisiones, convoqué un mal equipo de trabajo, etcétera. Pero tengo la oportunidad de volver, como mucha gente que ha fracasado, ha vuelto y ha triunfado. Pero en un esquema keynesiano o en un modelo marxista esto no sucede, no puede suceder. Y esto ya no lo tengo ni que explicar, porque esto sucede en los países que están gobernados por izquierdistas. Solamente si estás dentro del Estado, perteneces a la gente del Estado, estás bien relacionado y apalancado, vas a poder tener algo. De otra manera, eso no sucede. Ya seguiremos hablando más adelante sobre este tema, pero por ahora espero que les haya quedado clara esta idea de por qué la izquierda no. ¿Por qué la izquierda no es ni siquiera una alternativa para gobierno en nuestro país, ni siquiera en el mundo entero? Hay más para hablar. Será en el siguiente capítulo. Cuídense y gracias.